Hola, bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar de la ecuación cuantitativa del dinero en la formulación inicial de Irving Fisher. Esta ecuación es la siguiente. M por V es igual a P por Y, donde M es la cantidad de dinero que hay en circulación, V es la velocidad de circulación del dinero, P es el nivel general de precios e I es la producción real. Es decir, lo que nos dice esta ecuación es que M multiplicado por un factor que es V tiene que ser igual a la renta nominal, que es P por Y. La cantidad de dinero que hay en circulación, si V fuera 1, por ejemplo, la cantidad de dinero que hay en circulación tiene que ser igual a P por Y. ¿Pero qué es la velocidad de circulación del dinero? Pues la velocidad de circulación del dinero es el promedio de la frecuencia con que una unidad de dinero, un euro, se gasta en nuevos bienes y servicios producidos en una zona, en un determinado tiempo, en un año, por ejemplo. Es la frecuencia con la que una moneda, un euro, una unidad monetaria, cambia de manos en un periodo de tiempo, normalmente un año. Por ejemplo, si la renta real fuera Y fuera de 100, el nivel general de precios, el precio de cada unidad fuera 10, podemos suponer que la renta real son 100 unidades físicas, de lo que sea, y M, la cantidad de dinero en circulación que hay es 50, podríamos despejar V y tendríamos P por Y dividido entre M. Es decir, P por Y sería 10%, que serían 1000, dividido entre M, que son 50. Y eso nos da 20. 20 que significa que son 20 veces que una unidad monetaria se gastó en bienes producidos en un año, si eso ha ocurrido en un año. Esa es la velocidad de circulación del dinero, que Irving Fisher suponía que a medio plazo, corto plazo, V se mantenía constante. De aquí podríamos también, por otro lado, despejar el nivel general de precios y obtenemos que el nivel general de precios es igual a M por V dividido entre I. Es decir, el nivel general de precios es directamente proporcional a M y a V, manteniendo todo lo demás constante e inversamente proporcional al nivel de renta real. Bien, pero esto ahora lo queremos ver en tasas de crecimiento. ¿Qué pasa con la tasa de crecimiento de precios? Bien, pues para ello lo único que tenemos que hacer es diferenciar en la ecuación cuantitativa. Si diferenciamos, lo vamos a ver solamente esta vez, si diferenciamos M por V, tendríamos diferencial de M por V más diferencial de V por M, y el segundo miembro diferencial de P por Y más diferencial de I por P. Si eso lo dividimos entre cada uno de los miembros de la ecuación se sigue cumpliendo y lo que tenemos, simplificando, es que esos cocientes, esa suma de cocientes, tienen que ser iguales. Es decir, diferencial de M entre M, que sería la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero, más la tasa de crecimiento de la velocidad de circulación del dinero, que es diferencial de V entre V, tiene que ser igual a la tasa de crecimiento de los precios, más la tasa de crecimiento de la cantidad real de bienes que hay en circulación, de la renta real. Bien, si a cada uno de esos sumandos le llamamos al primero M, al segundo G de V y al tercero pi y al cuarto G de Y, lo que tenemos es que la tasa de inflación, la tasa de crecimiento de los precios, viene dado por M menos G de Y más G de V. Es decir, que la tasa de inflación sería un fenómeno monetario si en el corto plazo, como suponía Irving Fisher, en el corto o medio plazo, no cambia ni la velocidad de circulación del dinero ni la tasa de crecimiento de I, es decir, si no se mueven, si son cero. Si G de I y G de V son cero, lo que tendríamos es que la inflación, la tasa de inflación, vendría dada por la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero en circulación. Bien, pero podríamos suponer que eso no es así. Podríamos suponer que G de V fuera igual a 0 y M, por ejemplo, estoy poniendo otro caso, M fuera igual a G de Y. Es decir, aumentos en la tasa de crecimiento de la renta real lo que hace es disminuir la inflación. Bien, luego, dada una tasa de crecimiento M, la tasa de inflación va a venir dada por M menos G de Y, si V se mantiene constante. Es decir, si M crece en la misma cuantía que la cantidad de bienes que hay en circulación, que la renta real, lo que tendríamos es una tasa de inflación cero. Bien, el primer caso
tanto el primero como el segundo es obvio. Si V no se mueve, si en el primer caso G de I no se mueve, es decir, es cero, si M crece, evidentemente la tasa de inflación, la tasa de crecimiento de precios tiene que ser positiva y en la misma cuantía. Es decir, de alguna forma el resto de los bienes se han encarecido porque son más escasos en relación al dinero. Y el precio del dinero en relación al resto de los bienes ha caído. Por tanto, para comprar la misma cantidad de bienes necesitamos dar más dinero. Es decir, el precio de los resto de los bienes ha aumentado. Bien, por el contrario, si G de I crece a la misma tasa que M, lo que tenemos es que el dinero ha crecido a la misma tasa que la cantidad de bienes que hay en circulación, que la tasa de crecimiento de la cantidad de bienes que hay en circulación. Luego, la relación que hay entre ellos es la misma. Luego, el precio del resto de los bienes en función del dinero se mantiene constante, es decir, los precios no crecen. Y por último, si G de Y es igual a 0 y M es igual a menos G de V, es decir, M crece a una tasa de menos la tasa de crecimiento de la velocidad del dinero, es decir, si M es igual a 5, en este caso la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero tendría que ser igual a menos 5. Menos 5 menos 5 sería más 5. Entonces tendríamos igualmente que la tasa de inflación, según la ecuación que tenemos arriba, la tasa de inflación es igual a 0. Es decir, un aumento de la velocidad de circulación del dinero aumenta a igualdad de todo lo demás, aumenta el nivel general de precios si se mantiene todo lo demás constante. Y una caída en el crecimiento de la velocidad de circulación del dinero hace que la tasa de inflación disminuya. Muy bien, ahora podemos ver esta misma ecuación, pero según el planteamiento de la Escuela de Cambridge. Según el enfoque de Cambridge, lo que tenemos es que diferencia entre demanda de dinero y oferta de dinero. La demanda de dinero es igual a K por P por Y, donde K es una proporción de la renta nominal, P por Y. Es decir, donde a igualdad de todo lo demás, si K aumenta, tendríamos que la demanda de dinero aumentaría. Eso vendría dada por las preferencias del público, de los agentes. Muy bien, y la oferta de dinero viene dada por la cantidad de dinero que controla el Banco Central de cada país. Bien, lo que queremos ahora es, por tanto, igualar la oferta con la demanda de dinero para tener la igualdad en el mercado monetario y tendríamos que M es igual a K por P por I. Esta ecuación, K por P por I, fijaos, si lleváramos K al primer miembro tendríamos 1 partido por K y sería exactamente igual a la ecuación de Fisher. Es decir, que K o V, si queréis, V es igual a la inversa de K o K es igual a la inversa de V. Y por tanto todo el razonamiento que vamos a hacer va a ser exactamente el mismo, con V o con K. Bien, si queremos, por tanto, en términos de K, ver cómo se modifican las variables en tasas porcentuales, lo que tenemos que hacer es diferenciar ambos miembros, tenemos esa expresión, ante variaciones en K, en P y en I. Y entonces tenemos la misma expresión que teníamos antes, pero ahora tenemos que de K. Y tenemos que la inflación, por tanto, es igual a la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero menos G de Y menos G de K. En la ecuación de Fisher lo que teníamos es que en vez de menos G de K teníamos G de V. Claro, porque una es inversa de la otra. Si tenemos que K es igual a 1 partido por V, si diferenciamos K y dividimos entre K, tendríamos la tasa de crecimiento de K y diferenciamos el segundo miembro y dividimos entre K, que es 1 partido por V, lo que tendríamos es que la tasa de crecimiento de K es igual a la menos tasa de crecimiento de V. Luego poner menos G de K o G de V es lo mismo, es exactamente lo mismo. Y por tanto tendríamos las mismas consecuencias que obteníamos en el caso de Fisher. La última ecuación la pongo en términos de velocidad de circulación de dinero. Es decir, pi es igual a m menos g de y más g de v, porque g de v es igual a menos g de k. Muy bien. Y por último podemos ver la ecuación cuantitativa del dinero, pero si modificamos la demanda de dinero. Vamos a poner que la demanda de dinero es igual a K por P por Y
elevado a tita. ¿Y qué va a ser tita? Siendo tita un parámetro superior a 0, mayor que 0. Entonces, ¿qué va a ser tita? Pues tita va a ser la elasticidad de la demanda de dinero ante el nivel de producción real. La elasticidad se define como la derivada parcial de la función, en este caso m, respecto a la variable i, en este caso i, multiplicado por i dividido entre md. Si hacemos la derivada de esta función, nos queda el primer término del segundo miembro y el segundo término del segundo miembro sería igual a y dividido entre md. Pero md, ¿cuánto es igual? A k por p por y elevado a tita. Bien, de aquí se observa que lo que tenemos es que todo se cancela excepto tita. Por tanto, tenemos que la elasticidad de la demanda del dinero respecto a la renta real es igual a tita. Y eso va a tener influencia en la ecuación en términos de crecimiento porcentuales. Para ello vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes. Igualábamos la oferta igual a la demanda y para verlo todo en términos porcentuales lo que hacemos es diferenciar ambos miembros. Cuando K varía, cuando P varía y cuando Y varía y cuando M varía. Entonces lo que vamos a tener es que nuestra ecuación en tasas de crecimiento va a venir dado por que la tasa de inflación va a ser igual a M menos el factor tita, la elasticidad de la demanda por G de Y menos G de K. Es decir, esta ecuación sería la misma que antes si tita fuera igual a 1. Cuando hemos visto en tita, antes era 1 implícitamente y por tanto teníamos M menos G de Y menos G de K. Pero ahora si tita es distinto de 1, es decir, si está comprendido entre 0 y 1, lo que tenemos es que si suponemos que G de K no se mueve, es igual a 0, entonces ante una cantidad, una tasa M, la renta real tiene que crecer a una tasa mayor que crecía antes, cuando tita está comprendido entre 0 y 1. Si tita fuera superior a la unidad, los mismos incrementos de M y de G de Y generaría tasas de inflación negativas. Pues entonces tenemos que nuestra ecuación se convierte en que pi es igual a M menos tita por G de Y más G de V. Como veis, al final la inflación es un fenómeno monetario. Si G de Y y la velocidad de circulación del dinero, o lo que es lo mismo, K, la demanda de dinero, no se modifican, no se mueven. Sería un fenómeno estrictamente monetario. Por último, tendríamos un caso también intuitivo. Es decir, en la ecuación de arriba a la izquierda, en el recuadro amarillo, tendríamos que si M y G de Y es igual a 0, y K aumenta, G de K es positivo, tendríamos que la inflación es negativa. Si G de K crece, imaginaos, a un 5%, tendríamos que la tasa de inflación sería de un menos 5%. ¿Eso qué significa? Pues significa que a la misma oferta que hay de dinero, que no se mueve, y a la misma cantidad de bienes, que tampoco se mueve, lo que significa es que el público, los agentes, demandan, a igualdad de todo lo demás, más dinero. Y lo que tenemos es la misma cantidad de oferta de dinero y la misma cantidad de bienes. Por lo que a la misma cantidad de bienes y de oferta de dinero, la oferta de dinero no se ha modificado, pero la demanda de dinero sí ha crecido. De tal forma que el dinero ha aumentado de precio, su precio, en relación a el resto de los bienes. Si aumenta el precio, el dinero en relación al resto de los bienes, significa que para comprar las mismas unidades del resto de los bienes necesito menos dinero. Por lo tanto, la tasa de inflación disminuye. Lo contrario ocurriría si G de K disminuye, es decir, G de K fuera negativo,
Con este menos delante lo que tendríamos es algo positivo. ¿Qué significa eso? Que la demanda de dinero ha caído, y si la demanda de dinero ha caído ante la misma oferta de dinero, quiere decir que el precio del dinero respecto al resto de los bienes ha disminuido. Por tanto, para comprar las mismas unidades de bienes, del resto de los bienes, tenemos que dar más unidades monetarias por el mismo número de resto de los bienes. Luego tenemos una tasa de inflación positiva. Los precios del resto de los bienes crecen, que es lo que nos dice la ecuación cuantitativa del dinero. Muy bien, pues esto es todo lo que os quería comentar. Bien, si tenéis alguna observación que realizar, no dudéis en hacérmela llegar a través del canal. Os doy muchas gracias por vuestra atención, y a aquellos que no os hayáis suscrito os animo a que os suscribáis a este que será siempre vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.